Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Aquí practicando un rato. ¿Saben? Como ya se habrán dado cuenta por esta serie de videos que hago, soy un poco friki. Bueno, a lo mejor pocos, no es la palabra indicada, pero digamos que soy un aficionado del Genji Monogatari. Luego me pongo a leer cosas relacionadas con, digamos, la interpretación. En muchos casos, a ojos de, pues sí, de personas que, bueno, es que es raro decirlo, extranjeros, a ojos de personas que no están, digamos, en relación con la cultura japonesa, pero realmente, o sea, ni siquiera los japoneses hoy en día están en relación, o sea, digamos, o tienen algún contacto, ya digamos, directo, o sea, ni siquiera cercano con lo que era el Japón de cuando se escribió el Genji Monogatari. Es el Japón de hace casi 1000 años. De hecho, es prácticamente imposible para un japonés de ahorita leer el Genji Monogatari tal cual se escribió. Creo que ya se los he dicho, ¿no? Por ejemplo, si nosotros leemos el Quijote, no, también, o sea, no es tan antiguo, ¿no? Ya que unos 400 años. Leemos el Quijote, hay ciertos arcaísmos, pero que, o sea, sin necesidad de ir a buscar el diccionario o sin necesidad de referencia, sabemos a qué se refiere, ¿no? Pero en este caso el Genji Monogatari es, digamos, se parece que es un idioma completamente diferente al japonés que pues, se habla el día de hoy. Y además del idioma como tal, también las referencias culturales, el modo de vida, pues es totalmente diferente. Entonces, bueno, como les decía, luego me pongo a leer ensayos, algunos tesis, artículos relacionados con, pues sí, la interpretación, un poco, digamos, tratar de entender cómo se veía en la sociedad de ese entonces, por lo menos para ojos de la autora de Murasaki Shikibu. Y uno de sus artículos me llamó la atención. Es de una autora Eileen Cullen. Bueno, supongo que el nombre, o sea, no ha de ser, digamos, una autora digamos, conocida. Aparte es un artículo hace como 20 años. Supongo que, bueno, pero hay que darle su crédito, ¿no? Es un artículo en inglés, pero si lo traducimos al español sería como Mujeres extrañas en la novela de Genji. Y como subtítulo le pone como la narrativa de lo grotesco en la novela de Murasaki Shikibu. Y con estas mujeres extrañas, o sea, a pesar de que todo es extraño realmente al modo de vida actual, destaca dos figuras interesantes de la novela. Que creo que también se los he dicho, o sea, esta novela, este cuento, este Monogatari, que es considerada por muchos la primera novela, digamos, en la historia, a nivel mundial, en cualquier idioma. Muchos no están de acuerdo con eso, pero bueno, un punto importante de por qué sí se considera la primera novela es, digamos, toda cómo se aborda, hasta, digamos, de manera psicológica, sociológica, a ciertos personajes. Y en este caso en particular, de lo que trata este artículo con estas mujeres extrañas, hace referencia a dos. Una de ellas, de hecho las dos ya se las he platicado, han aparecido en capítulos anteriores. Una de ellas es la anciana Naishi, por lo menos así se conoce en las traducciones al inglés y al español, Naishi.
que es una anciana, digamos, que ya pasaron sus mejores años, pero que no por eso nos pierde el interés en los encuentros amorosos. Claro, principalmente pues con jóvenes. Entonces en el capítulo 7, en el capítulo del Momiji, del festival de otoño, cuando está Naishi, que es, o sea, ahorita, bueno, sí se podría considerar una mujer mayor, digamos que está como entre los 50, ya pegando a los 60, pero imagínense, en ese entonces ya era considerada, digamos, una mujer, ya no digamos que se podía interesar por la vida de la corte, sino que ya era impensable, digamos, tuviera esos pensamientos sexuales. Dirigidos a los jóvenes de la corte. Pero bueno, se pinta en el Genji Monogatari, pues sí, como una anciana que pues cuando era joven recibía la atención de los hombres, pero pues que ahorita ya hace, digamos, todos los esfuerzos que hace, el maquillaje excesivo, el lenguaje que utiliza, la manera en que, pues sí, que coquetea con los demás en todo momento. O sea, la hacen ver como una persona patética hasta cierto punto. Que aquí lo interesante es cómo se maneja lo que en inglés se conoce como el comic relief. Estas, digamos, paréntesis cómicos en la novela de Genji, digamos, entre todo el drama. Una de ellas que se aborda en este artículo que les platico, es esta Naishi. Y aquí la palabra que utiliza esta autora es personajes, digamos, grotescos. No sé si sea la mejor manera de traducirlo al español, o sea, porque en inglés sí lo pone así como grotesque, pero, o sea, por cómo desarrolla la idea, no sé si sea la mejor manera de traducirlo al español como grotesco. Más que nada sería como una persona, pues sí, como patética, como un tanto extravagante. Esta Naishi, ella es una de ellas. Y la otra a la que hace referencia esta autora con estas mujeres extrañas en la novela de Genji es precisamente la que le quería platicar en este capítulo 15 del Genji Monogatari, que ya ha salido antes. Suetsumi Hana es el otro personaje, digamos, extraño, que también esta autora la menciona, que tiene ciertas facetas que la hacen, digamos, grotesco, por lo menos para el punto de vista de la corte de Heian de hace 1000 años, ¿no? Aquí es prácticamente, pues sí, es la protagonista de este capítulo, del capítulo 15, Suetsumi Hana. Si recordarán, esta es una de las tantas amoríos. Bueno, aquí amorío sería mucho decir, digamos, de las amigas de Genji. Que lo curioso de esta de esta Suetsumi Hana es que no era una mujer precisamente bella, a diferencia, digamos, de todas las otras amiguitas de Genji. Su principal característica, que de hecho por eso la llaman así, Suetsumi Hana, digamos, es una flor roja. La principal característica de esta chica es que era extremadamente delgada. O sea, imagínense, o sea, para una cultura que pues sí, que digamos admira esa delgadez, pues sí, prácticamente las mujeres esbeltas son, digamos, que a la fecha todavía consideradas como bellas en Japón. Pero bueno, en este caso esta mujer, digamos, que se pasaba
de delgada. Y además la característica principal era su gran nariz, una nariz rojiza, que es por eso que se le da este nombre de Suetsumohana, de esta flor encarnada. En este capítulo transcurre, digamos, desde que Genji estaba en su exilio, cuando Genji regresa a la corte, y bueno, al final del capítulo también ya es cuando Genji, digamos, recupera su estatus en la corte. Y no sé si se escucha las sirenas de los carros de bomberos. Hubo un incendio grande aquí por mi casa. Les decía, la protagonista de este capítulo Suetsumohana, que es como de las amigas de Genji, que a pesar de que no tuvo encuentros amorosos con él, de que no se vio, digamos, favorecida como las demás con la presencia de Genji, fue de las que le fueron más fieles, que siempre estuvieron pensando en él, que a pesar de que lo mandaron al exilio, digamos, nunca le perdieron esa lealtad. Entonces, aquí la cuestión de por qué a esta Suetsumohana, a pesar de lo que se menciona en la novela de Murasaki Shikibu, de que era una persona extremadamente tímida, por lo que esta autora de Las mujeres extrañas de este artículo menciona que es una persona, digamos, grotesca o extravagante, es por su anacronismo. Esta Suetsumohana es hija de un príncipe. Aquí es lo curioso también de cómo se manejan estas. O sea, a pesar de que no era una belleza, el hecho de ser hija de un príncipe, digamos, de pertenecer a la clase alta, a la clase noble, o sea, dentro de la corte ya es, digamos, a un nivel alto, la hacía atractiva para Genji. Pero era una mujer de clase alta, pero el hecho de que fuera hija de un príncipe y de que este príncipe tuviera costumbres que ya para ese entonces ya eran anacrónicas y que ella no tuviera otro contacto, digamos, con el mundo más que su padre, que, bueno, para acabarla de amolar, se murió y la dejó pues sí sola en el mundo. Digamos que hicieron de ella una mujer extremadamente tímida, principalmente con los hombres. Y que conservara el estilo de vida y los modales que ya nadie apreciaba para ese entonces. Cuando se encuentra con Genji por primera vez, inclusive ni siquiera permite que hablen, digamos, cara a cara. Genji le tiene que hablar, digamos, que separada por un biombo, que era algo común en ese entonces, pero bueno, aquí tal vez se exagera aún más. Pero dentro de este anacronismo, vemos que conserva cierta elegancia, y esta elegancia un tanto antigua. Ya se menciona que, por ejemplo, su caligrafía era pues un tanto anticuada, pero que expresaba cierta clase. También la manera de tocar el koto, que era, digamos, su principal atributo, y por lo cual Genji, digamos, que se enamoró de ella antes de ver que no era precisamente una mujer hermosa. La manera de tocar el koto es algo que la favorecía mucho. Y uno, digamos, que queda enamorada de Genji, pero pues luego Genji se va, lo mandan al exilio. Y ella, a pesar de ser hija de un príncipe,
después de que su padre murió, digamos que sus ingresos se vieron muy limitados. Y aquí de lo que trata este capítulo es cómo se va deteriorando este palacio o esta mansión donde vive esta Suetsumu Hana. Aquí lo interesante es cómo se relaciona, cómo tiene una íntima conexión este personaje, esta dama, con el entorno en el que vive. A lo mejor si el capítulo tratara solo de ella y su estilo de vida, el capítulo no tendría mucho interés. Pero aquí lo curioso es cómo se hace hincapié en el deterioro progresivo que va teniendo la casa. Y de cómo ella, digamos, es su orgullo de clase, de ser hija de un príncipe, se niega a, digamos, recibir ayuda de personas que ella considera que están por debajo de su clase, ¿no? Entonces es algo curioso porque es hasta objeto de burla, como pues, vive prácticamente en una casa en ruinas. Se menciona incluso a lo largo del capítulo que pues sí está ahí con sus sirvientes, pero sus sirvientes también ya lo único que quieren es irse de ahí, moverse a otra casa, porque pues sí, por las inclemencias del tiempo, de repente mencionan que el techo de un cuarto se cae, que las paredes de otro cuarto de la cocina también se caen, que ya los cuartos habitables cada vez son menos. Y la principal característica, que es precisamente el título de este capítulo, el título de este capítulo es Yomogi-u, que es... Este yomogi es una especie de planta. En español se conoce como Artemisa japonesa, pero que aquí en este capítulo lo tratan como si fuera maleza. Yo creo por la dificultad de que nosotros entendamos que se refiere a como el crecimiento de la maleza, yomogi-u, cuando las traducciones al español o al inglés lo traducen como, o sea, con estas traducciones casi de estas de traducciones que no tienen nada que ver con el título original, traducen como en español lo ponen así como la casa de la tristeza, la casa de la tragedia, algo así, o sea, un nombre que no tiene nada que ver. Pero aquí el principal cambio que ocurre en esta mansión es el crecimiento de la maleza, de cómo se va apoderando poco a poco de la casa. O sea, está pues sí, como la casa no tiene ningún cuidado, y de poco a poco la naturaleza, digamos, que va infiltrando, se va apoderando, ¿no? Así casi como una escena post-apocalíptica. Y que a lo mejor porque la autora del Genji Monogatari, Murasaki Shikibu, ella no pertenecía a la clase alta como tal, a esta clase noble de la más alta, digamos, jerarquía. Ella era hija de un gobernante, o sea, obviamente era, digamos, de la clase alta, pero de los estratos más bajos, ¿no? Era una hija de un gobernante y pues digamos que entró a la corte y poco a poco se fue haciendo, digamos, de su nombre. Que a diferencia del personaje que se trata en este capítulo, que es hija de un príncipe y bueno, sin importar ningún tipo de atributos, pues ya se considera de la más alta jerarquía. Entonces no se entiende bien si esta manera de describir este personaje un tanto satírica era pues sí como hacer un poco de burla hacia esta clase alta que poco a poco iba, digamos, en decaimiento, digamos, en favor de, por ejemplo, de los gobernantes, de los comerciantes. De hecho, algo curioso de este capítulo es que una tía de esta princesa de Suetsumu Hana se casa con un gobernante que es rico. Es como les decía aquí, no sé si son tanto, digamos, tirar una piedra a esta clase de la más alta jerarquía, que a pesar de que va perdiendo su estatus, a pesar de que va perdiendo su poder, conserva todavía esa, pues sí, como se diría, ese orgullo de clase, ¿no? Eso ocurre, yo creo, todavía, pues sí, ocurre en cualquier época, ¿no? O sea, independientemente de cómo sean las vueltas del destino, muchas personas que
que pierden su estatus, se niegan ahora sí que convivir con la chusma, ¿no? Pero bueno, como les decía, ella tiene una tía que le va muy bien. Se casa con un gobernante. Y bueno, el gobernante lo mandan a un sitio lejano, a un lugar lejano de donde viven ellos. Y a pesar de que la tía le guarda cierto rencor a su Tsumuhana, porque siempre la trató así como si fuera de la chusma, ella, digamos, también como para hacerle ver, o sea, como para echarle en cara que ahora ella le está yendo muy bien, le ofrece ayuda. Le dice, vente con nosotros. Dice, aquí te echamos la mano y pues sí puedes darle clases de caligrafía o de tocar el koto a nuestra hija, ¿no? Y aquí lo curioso es que Suet Tsumuhana, dentro de este orgullo, a pesar de que su casa está cayendo a pedazos, de que la maleza está invadiendo, de que la casa está prácticamente inhabitable, que está, digamos, a una tormenta más de caerse por completo, ella por este orgullo niega la ayuda de su tía, que, o sea, la considera como, pues sí, como una persona de clase baja, ¿no? Y pues sí, aquí nos habla mucho de cómo se manejaban estas jerarquías. Fíjense algo curioso. Esta maleza que les decía, el yomogi, que se conoce como artemisa japonesa en español, es utilizado hoy en día para hacer unos dulces mochi, estos como pastelitos de arroz. Un mochi es un tipo de mochi de color verde hecho con el yomogi. Y ese yomogi tiene un uso también que me pareció interesante. Se utiliza para hacer las moxas. No sé si conozcan este tipo de medicina tradicional que proviene de China. O sea, junto con la acupuntura, generalmente estos lugares manejan junto la acupuntura y la moxibustión, que se utilizan estas moxas que tienen la forma como si fueran una especie de puro, que es como cuando te ponen un cono en el oído para que te salga el aire, un cono y te lo queman. Así las moxas, no sé realmente bien cómo se manejan, pero o sea, está en la moxibustión, se utilizan este tipo de plantas. No tiene ninguna relación, pero se me hizo curioso el yomogi. El chiste es que el capítulo transcurre de cómo se va deteriorando la casa, de cómo ella niega o no acepta la ayuda de su tía, que ella considera de una clase más baja. Y pues sí, cómo se hace también este contraste entre la elegancia, digamos, un tanto arcaica, un tanto antigua de esta Suet Tsumuhana, de ciertos utensilios que aún conserva, que pues sí eran muy elegantes todavía para esos tiempos. Se menciona, por ejemplo, que muchas personas, al ver el estado de la casa, quieren apoderarse de los muebles y le hacen ofertas, claro, o sea, de manera maliciosa. O sea, le ofrecen muy poco dinero para lo que realmente valen. Y ella, en este orgullo de no vender nada, porque todo le perteneció al príncipe, se niega a todas estas ofertas que le hacen sobre los muebles, sobre ciertos utensilios, sobre la ropa. O sea, digamos que conserva muchos objetos que confieren cierta elegancia a su casa, a pesar de que se está cayendo a pedazos. Me recuerda, por ejemplo, ahorita todos los muebles son de esos armables, casi de juguete. Y por ejemplo, la casa de mi abuela, pues sí tiene muebles de madera real, ¿no? Son súper caros. Bueno, aquí lo interesante es que Genji, después de que regresa de su exilio, o sea, como que no le pasa por la cabeza. De repente como que se acuerda, había una chica ahí que pues, era cotorra, ¿no?
Pero pues, a ver si luego ¿Qué habrá sido de ella, no? O sea, ni siquiera tienes como los planes de irla a visitar, de mandar una carta. Nada más como que se acuerda y dice, ojalá le vaya bien. Me pregunto si todavía seguirá con vida, ¿no? Y aquí, mientras ella, digamos que está esperando todavía, ¿no? Digamos que es de las damas más fieles a Genji, que siempre lo tuvo así como en un pedestal. Y bueno, una de estas salidas de Genji a visitar a sus amiguitas pasa por enfrente de la casa de Suetsumohana, y pues precisamente lo que le llama la atención es cómo la maleza está tan crecida, de cómo la casa está cayendo a pedazos, pero de repente empieza a escuchar unas voces y se menciona que se imagina que son espíritus que habitan en los árboles, ¿no? Esta idea del sintoísmo de los espíritus que habitan en la maleza, en los árboles, en las plantas. Pero manda a uno de sus criados a ver qué onda, ¿no? A ver quién vive por ahí, ¿no? Y pues sí, ya después se da cuenta de que es la casa de esta Suetsumohana, de una que había visitado antes. Pues que se acuerda que no era muy bonita, pero algo tenía, ¿no? Esta elegancia antigua, esta manera de tocar el koto, su cabello, que o sea, a pesar de que su cuerpo y su cara no eran realmente agraciadas, o sea, un cabello de casi 2 metros que cuando se encontraba sentada, ese largo cabello negro se arrastraba por el suelo. Digamos que era como, ahorita pueden ser unas buenas piernas, unos buenos atributos físicos de una mujer. En ese entonces pues era el cabello largo. Y bueno, aquí después de toda esta manera de Murasaki Shikibu de satirizar este orgullo de clase a estas personas, digamos que de antaño fueron descendientes de príncipes que poco a poco van perdiendo su poder. Al final del capítulo, después de que se reencuentra con Genji, vemos que Genji le acaba por tender la mano y la manda a traer a vivir a uno de sus palacios. Digamos que al fin y al cabo le resultó muy bien para Suetsumohana. Le pide que sea, pues sí, que le ayude le eche la mano con la educación de las mujeres que viven ahí en su palacio de Genji. Y bueno, a partir de ahí pues ya no tiene mucho sentido, ¿no? Ya Suetsumohana digamos que cumple su función tanto cómica como pues sí de representación de este tipo de esta clase noble de la era Heian. A partir de ahí ya se menciona muy poco a lo largo de la novela. Pero pues sí, o sea, como les decía al principio, este artículo de esta escritora Eileen Gaten menciona a esta Suetsumohana como una persona un tanto extraña. Así grotesca sea la palabra que se puede utilizar en español. Pero bueno, chequenlo. Después me dicen qué opinan al respecto de esta persona. Y bueno, después ya regresamos al drama otra vez, en los capítulos subsiguientes. Ahí ya les iré platicando, ¿sale? Cuídense, nos vemos.